muy importante y muy interesante que toda la gente sepa. Me gustaría empezar ayer, bueno, vi ayer las pláticas de esta semana, han estado muy interesantes. Ayer que hablaron sobre la importancia de la mujer en los Vedas y me pareció muy interesante. Ahora tocan los versos, los textos del 36 al 40, ¿verdad? Me parece que sí. Sí. Entonces vamos a compartir pantalla. Ok. En un segundito. Alaksha me dice que si comparto pantalla va a dejar de grabar. No, solo tienes que compartir pantalla, no pasa nada. Ok, ahí están, ¿me están viendo ahí ya? Sí, ahí está. Y seguimos Ok, grabando, sin problema. ok, muy bien. Entonces, voy a pedir la ayuda de alguno de ustedes si me ayuda. Bueno, antes voy a hacer una invocación para tener una mente más clara, más enfocada hacia esta parte que queremos conocer. Y ustedes en su casa, en su mente, pueden repetir cuando digan español o simplemente escuchar. Entonces, cierren sus ojos un momento, alarga tu espalda, haz una respiración profunda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ofrezco mis respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, que es la causa de todas las causas. Gracias. Entonces, ¿quién me podría ayudar a leer este verso 36? 1:5:36. Yo. Gracias, Ananda. Mientras se desempeñan deberes conforme a la orden de Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, uno se acuerda constantemente de él, de sus nombres y de sus cualidades. ¿Puedes leer un poquito el significado del primer párrafo, por favor? Claro, un experto devoto del Señor puede amoldar su vida de manera tal que mientras desempeña toda clase de deberes, ya sea para esta vida o para la siguiente, puede recordar constantemente el nombre, la fama, las cualidades, etcétera, del Señor. La orden del Señor está muy clara en el Bhagavad Gita. Uno debe trabajar únicamente para el Señor en todas las esferas de la vida. En cada esfera de la vida, el Señor debe estar situado como el propietario de todo. Según los ritos védicos, incluso en la adoración de algunos semidioses, tales como Indra, Brahma, Saraswati y Ganesh, existe el sistema de que en todas las circunstancias debe estar la representación de Vishnu como Jaineshvara o el poder controlador de dichos sacrificios. Se recomienda que para un propósito en particular se adore a un semidios en particular, pero aún así es obligatoria la presencia de Vishnu para hacer que la función esté bien. Muy interesante cómo empieza aquí el significado que nuestro maestro Bhaktivedanta Swami Prabhupada nos muestra. Dice, un experto devoto del Señor. Para llegar a ser experto hay varias fases que debemos de ir pasando.
La primera fase es entender que no somos este cuerpo material, que somos almas espirituales. La segunda fase es conocer, conocer quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios. Y la tercera fase es entrar en la acción de tener una relación con Dios, ¿no? Todos nosotros nos gusta siempre tener muchos amigos, nos gusta eh, disfrutar de diferentes cosas, ¿no? Pero si no conoces a alguien, si no preguntas, si no convives con esa persona, es muy difícil llegar a tener una buena amistad, ¿no? O una buena empatía, o sí, ser amigos. Entonces, eh, aquí menciona a varias deidades, a varios semidioses. Se dice semidioses porque tienen gran poder, como Indra, que es el rey del cielo, Brahma, que es el creador, Saraswati, que es la madre del conocimiento, y Ganesh, ya saben que es, le dicen el dios elefante que ayuda a quitar los obstáculos. Eh, Yogeshwara es un nombre que se le da a Dios, que es el que recibe, o sí, el que recibe todos los yagyas. Yagya significa todas las ceremonias, toda la adoración, todos los rituales. Entonces, aunque incluso aquí en México hay gente que adora a varios santos, ¿no? Que para tener ah, buen dinero. ¿Alguien sabe a qué santo adoran aquí en México para tener buen dinero? Buena, cuando se quieren casar también ponen un santo de cabeza, ¿no? Recuérdenme quién es. San Antonio, ¿no? Sí, San, San Antonio. San Antonio, ¿no? San Antonio de cabeza. Y entonces cada cultura tiene así sus santos y sus dioses para adorar, pero si uno no toma en cuenta a Dios, a la suprema persona, entonces no hay no hay ese contacto bien, porque esas personas están conectados con Dios. Entonces, ellos nos ayudan a llegar de una manera indirecta a Dios, pero si tú quieres ser más directo, si quieres llegar más rápido, puedes hacerlo directamente con Dios. Recuerdo un maestro que decía que nosotros siempre buscamos la forma más rápida de hacer las cosas, ¿no? Pero hay veces es inevitable que alguien busque las formas difíciles de hacer las cosas. Por ejemplo, si yo les dijera, tóquense la nariz, yo creo que la mayoría, a ver, vamos a hacer este ejercicio a ver cómo lo hacen. Si yo les digo, tóquense la nariz, ¿cómo lo hacen? Pongan sus cámaras. Así, normalmente, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que nos gustan las partes directas, pero puede ser que alguien diga, bueno, a ver, tóquense la nariz y le hace así de, ay, híjole, así, ¿no? O acá levantando la pierna y poniéndose acá por debajo de la pierna, ¿no? Entonces, a veces así estamos algunos queriendo, llegar más rápido al destino, pero agarramos el camino más largo, ¿no? Entonces, cuando uno adora a los semidioses, pasa eso. Hay que ser directos, ¿no? Ser directos con la persona suprema. Y siempre Él nos va a escuchar, siempre nos pone atención. Eh, entonces, de esa manera llegamos a ser devotos expertos que podemos amoldar nuestra vida de manera que cualquier deber que desempeñemos podamos tener recordar constantemente el nombre, la forma, las cualidades de Dios.
A veces le echamos la culpa a nuestro trabajo, no, no, es que estamos muy ocupados, no hay tiempo de estar pensando en Dios. Bueno, es cierto eso que, por ejemplo, si tú estás haciendo una operación matemática, si estás creando un plan de trabajo, no estás así de cada palabra, cada parte, Dios mío, a ver cómo hago esto, Dios mío, esto. Pero una forma práctica es que tú al levantarte en tu día a día, ofrezcas ese día al Señor Supremo y conforme vas avanzando, vas a ir viendo que todo se da por, por Dios, por la forma divina, por sus energías. Entonces es la forma en que podemos ir amoldando nuestra vida en cada esfera. Aquí en el significado, um, también Srila Prabhupada, nuestro maestro, dice que debemos de eh, usar una parte de nuestro ingreso monetario sin descuidar nuestras necesidades básicas, ¿no? Entonces, también habla de que todo esto, nosotros al estar conectados, al estar con esa mentalidad, con ese recuerdo, vamos a evitar todo este sufrimiento caótico que estamos viviendo actualmente. Y menciona uno de los grandes maestros que, que es Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya significa literalmente la fuerza de la vida o la vida de la vida. Mahaprabhu significa el gran maestro o el maestro más grande. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu es una forma que tomó Dios como devoto para enseñarnos cómo llevar a cabo las actividades devocionales. Y no vino hace mucho, vino hace 500 años, ¿no? 530 años. Entonces tenemos esa bendición de tenerlo aquí. Eh, entonces vamos a pasar al siguiente texto. A ver, vamos a ver. Eh, Ruth, ¿pudieras ayudarnos a leer la traducción de este texto, por favor? Claro que sí. Gracias. Cantemos las glorias de Vasudeva, así como también de sus extensiones plenarias, Pradayana, Anuradha y Sanskar Yapa. Perdón por la... No te preocupes, así es al inicio, pero estas palabras son en sánscrito y son difíciles. Mira, te las digo. Es Pradyumna, Aniruddha y Sankarshan. Perdón. Entonces, de acuerdo al Pancharatra, voy a leer un poco el significado. De acuerdo al Pancharatra, Narayan es otro nombre de Dios que significa el ser supremo o el ser humano supremo. Dice, es la causa primordial de todas las expansiones de Dios. Estas son Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha. Vasudeva y Sankarshan están en el centro, a la izquierda y a la derecha. Pradyumna está a la derecha de Sankarshan y Aniruddha a la izquierda de Vasudeva. Y así están situadas las cuatro deidades. A ellas se les conoce como los 4 decanes del Señor Sri Krishna. Bueno, aquí cuando, cuando conoces el sistema, vamos a decir, legislativo, tú conoces que el presidente no está solo, ¿no? Está
hay diferentes departamentos, diferentes personas que le ayudan. Entonces, cada una de estas personas representa ahí al presidente, en este caso en México, ¿no? En otros países sabemos que hay reyes, que hay otros nombramientos. Pero sí, la persona que dirige siempre tiene sus ayudantes, ¿no? Entonces, en el Chaitanya Charitamrita, ahorita les voy a leer un poco lo que hace cada uno, pero también les voy a contar un poco de la palabra Vasudeva. Vasudeva tiene varios significados, pero uno de ellos es que es puro. Vasudeva es puro, también otro significado es color blanco. Y si se fijan aquí la palabra Vasudeva tiene la primera A tiene como un tilde, que en sánscrito ese tilde suena como si fuera doble A, Vasudeva. Entonces, ese es un nombramiento que se le da a Krishna, a Dios. Y también el papá de Krishna tenía el nombre de Vasudeva, pero era sin el tilde, es nada más Vasudeva. Y Krishna, o Dios, es Vasudeva, doble A. Aquí en el significado empieza Srila Prabhupada, nuestro maestro, diciendo, de acuerdo al Pancharatra. El Pancharatra son códigos. Más adelante explica un poco. En otro significado dice. Pero el Pancharatra son códigos sobre los rituales que debemos de hacer para acercarnos a las prácticas espirituales. Les voy a contar un poco la historia del Pancharatra. ¿Recuerdan cómo nació Brahma? En alguna clase alguien comentó eso, ¿recuerdan? ¿Alguien recuerda? ¿El creador? ¿No? ¿Alguno de los que no son tan nuevos recuerdan? Bueno, Brahma nació del tallo, de un tallo que nació del ombligo de Mahavishnu, me parece, Srivas. ¿Puedes confirmar? De Garbhodakashaya Vishnu. Garbhodakashaya Vishnu. Entonces, después de que nació ahí del loto, Garbhodakashaya Vishnu le pasó todo el conocimiento por medio de telepáticamente, ¿no? Por meditación. Y le pasó cómo crear el universo, los universos. Bueno, en este caso el universo, aunque hay miles de universos y en cada universo hay un Brahma, un creador, que nace de la misma forma. El Brahma que tenemos en este universo se dice que tiene 4 cabezas. Entonces, para crear y pensar muy bien, pues tienes ayuda, ¿no? 4 cabezas. Y entonces estaba en meditación Brahma y de repente cuando él ya quería crear el universo, un demonio llamado Kaitava entró en su mente y le robó la información. Entonces, pues Brahma regresó con Narayan, con Garbhodakashaya Vishnu y le contó lo que había pasado. Pero antes de eso, para pasarle toda esa información, pues duró mucho tiempo, ¿no? Para nosotros serían cientos, miles de años, ¿no?
que estaba ahí meditando y pasándole con mucho detalle. Entonces Brahma le dijo a Dios, le dijo, mi querido Señor, pudiera ser que pudieras resumirme todo lo que me has dicho para no tardar tanto en el proceso de transmisión del conocimiento. Entonces le dijo Narayan, claro que sí. Entonces, Pancha significa 5 y Aratra noches o noche. Entonces, en 5 noches, Dios le pasó toda la información de todo el universo. Entonces, ese es el Pancharatra, los códigos universales para llevar a cabo las prácticas espirituales y está muy interesante. Después podemos hablar más de eso. Entonces vamos a pasar al siguiente texto. Perdón. Les iba a contar también algo de estas expansiones plenarias que encontré en el Chaitanya Charitamrita, que es un texto que también seguimos, muy, muy autorizado de los Vedas, que escribió un maestro que se llama Krishna Das Kaviraj. Kaviraj es un título que se les da a las personas muy, muy eruditas, muy, muy sabias. Entonces les voy a leer un poco aquí lo que hace cada expansión de Dios. Dice, Sankarshan, la segunda expansión, es la expansión personal de Vasudev para sus pasatiempos, y puesto que él es el receptáculo de todas las entidades vivientes, a veces se le llama Jiva. Jiva significa entidad viviente. La belleza de Sankarshan es mucho mayor que la de innumerables lunas llenas irradiando rayos de luz. Se le debe adorar como el principio del ego. Él ha investido a Anantadeva con todas las potencias de sustentación. Anantadeva, bueno, es otra expansión. Y dice, para la disolución de la creación también se exhibe a sí mismo como la superalma en Rudra, en Adharma la personalidad de la irreligiosidad, en Sarpa las serpientes, en Antaka, que es Yamaras, el señor de la muerte, y en los demonios. Entonces está interesante esta parte. ¿Alguien me puede ayudar con Pradyumna? Yo, dice, Pradyumna, la tercera manifestación, surge de Sankarshana. Los que son especialmente inteligentes adoran esta expansión de Sankarshana, Pradyumna, como el principio de inteligencia. La diosa de la fortuna siempre canta las glorias de Pradyumna en el lugar llamado Ilabrita Varsha y siempre le sirve con gran devoción. Su tez a veces es dorada y a veces azulada, como las nubes del monzón. Él es el origen de la creación del mundo material y ha conferido su principio creativo a Cupido. Es solo bajo su dirección que todos los hombres, semidioses y demás entidades vivientes tienen energía en su función generativa. Bueno, esto es antes que Brahma, ¿no? De Pradyumna está primero está Balaram, Sankarshan, entonces luego Pradyumna, y de ahí se sigue hasta diferentes deidades, como hablamos ahorita de Garbhodakashaya Vishnu, y de Garbhodakashaya Vishnu sigue Brahma y así, ¿no? Pero ellos son los
los que inician. Se les llama las 4 deidades, o que Srila Prabhupada menciona como los 4 decanes, ¿verdad? ¿Alguien más me ayuda con Aniruddha? Yo, Gracias. Aniruddha, déjenme abrir más porque esto está muy chiquito. A ver, Aniruddha. La cuarta de las expansiones del grupo cuádruple recibe adoración de los grandes sabios y psicólogos como el principio de la mente. Tiene la tez semejante al tono azulado de una nube de lluvia. Se ocupa del mantenimiento de la manifestación cósmica y es la superalma de Dharma, la deidad de la religiosidad. Los manos, o sea, los progenitores de la humanidad, y los devatas, los semidioses. La escritura védica Moksha Dharma indica que Pradyumna es la deidad, la mente total, mientras que Aniruddha es la deidad del ego total. Pero las afirmaciones anteriores referentes a las formas del grupo cuádruple están confirmadas en los Pancharatra Tantras. Entonces, pues aquí está resumido todo. Pudiéramos hablar mucho más de esto, pero básicamente Aniruddha es la deidad del ego, Pradyumna de la mente, y Sankarshan, de ahí inicia, vamos a decir, todo, ¿no? Bueno, primero acuérdense que está Krishna, su primera expansión es Balaram, luego Sankarshan, y de ahí todas estas expansiones que habla Srila Prabhupada, nuestro maestro. Entonces, regresando, ¿alguien tiene alguna duda de esto? Sí se entendió básicamente, ¿no? Entonces, vamos a seguir al siguiente texto. A ver, vamos a ver. Está Luis, ¿nos pudieras ayudar con esta traducción, por favor? No está Luis. A ver, entonces alguien que le ayude. Sí, yo lo puedo leer. Gracias. Así pues, es un verdadero vidente aquel que adora a la forma trascendental, a la forma de la trascendental representación sonora, a la suprema personalidad de Dios, Vishnu, quien no tiene forma material. ¿Leo el significado? A ver, sí, lee el primer párrafo, porfa. Sí, solo que no lo veo como... No, bueno. ¿No lo ves bien? Ahí, no lo veía completo, pero ya Ahí muchas está, gracias. ok. Gracias, Sí. Jim. Significado. Todos nuestros sentidos actuales están hechos de elementos materiales y por consiguiente son imperfectos para comprender la trascendental forma del Señor Vishnu. Por lo tanto, a él se le adora mediante la representación sonora a través del trascendental método del canto. Cualquier cosa que esté más allá del alcance de la experiencia de nuestros sentidos imperfectos puede ser comprendida totalmente mediante la representación sonora. Una persona que transmite sonido desde un lugar muy distante puede con ello ser conocida de hecho. Si esto es posible en sentido material, ¿por qué no en sentido espiritual? Esta experiencia no es una vaga experiencia impersonal, es verdaderamente una experiencia acerca de la trascendental personalidad de Dios, que posee la forma de pura eternidad, bienaventuranza y conocimiento.
Gracias, Gina Govinda. Entonces, Gracias. en todas las clases se ha recomendado, en todas las pláticas que hemos tenido, se ha recomendado esta práctica de pronunciar, aquí dice de adorar, esa trascendental representación sonora, ¿no? Nuestros sentidos son imperfectos y no podemos comprender muchas cosas, pero una manera práctica es conectarnos por medio del sonido, ¿no? Este sonido espiritual viene desde el mundo espiritual y viene empoderado con todas las energías de Dios. Entonces, es una manera muy, muy rápida, muy poderosa y muy calmante para la mente para poder entender toda la parte espiritual trascendental. Más adelante aquí Srila Prabhupada menciona que en el Pancharatra, que le dice aquí Pancharatrika, es un proceso que se sigue, que es muy reconocido para entender y para practicar la trascendencia, ¿no? Dice que sin la ayuda de estos códigos uno no se puede acercar al Señor, ¿sí? O sea, sin lo que dice en el Pancharatra, en el Pancharatrika. Les voy a pasar también un video de un estudio de un científico que empezó a investigar el sonido. Tal vez muchos ya han sabido de Masaru Emoto. ¿Sí lo han conocido? Díganme si alguien no lo conoce a Masaru No, Emoto. yo no lo conozco. Yo Lu no lo conozco. Lu, ¿no lo conoces? No. Está muy interesante. Es un científico que empezó a analizar las vibraciones en el agua y se dio cuenta de que, voy a leer un poco sobre él. A ver. Este científico nació en Yokohama en 1943. Se dedicó a la investigación de distintos tipos de agua. En 1994 tomó unas muestras de una fuente de agua pura en Japón, congeló unas gotas y las examinó bajo un microscopio electrónico. Las fotografías mostraron hermosos hexágonos cristalinos parecidos a copos de nieve. Entonces les voy a mostrar un video sobre eso. Está muy interesante porque nosotros, el 75% somos agua, ¿no? Entonces, ¿cómo nos influye el sonido en el cuerpo? Es interesante saber. Aquí está. El doctor Masaru Emoto, de origen japonés, llegó a una conclusión definitiva. El agua tiene algo más que decirnos. Recientemente, con la publicación de su libro, Los mensajes ocultos del agua, el doctor Emoto nos comparte los mensajes del agua, sencilla pero misteriosa a la vez. Embotelló muestras de agua destilada, sobre las cuales colocó etiquetas con frases sencillas como amor, gracias y sabiduría. En otro momento del proyecto, algunas personas le hablaron al agua mencionando palabras similares. El proceso sigue
tomando una gota de agua de las muestras ya expuestas a los estímulos, colocándolas individualmente en recipientes para después ser congeladas. Una vez congeladas, fueron colocadas bajo un microscopio electrónico, donde el doctor Emoto encontró lo siguiente. Emoto colocó otras muestras ante distintos estímulos musicales, mostrando la reacción del agua ante ellos. Yesterday, all my troubles seem so far away. Exhibit comes to us from Japan and Mr. Masuro Emoto. Mr. Emoto became terribly interested in the molecular structure of water and what affects it. Now, water is the most receptive of the four elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events. So he set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a dark field microscope. This first picture is a picture of water from the Fujiwara Dam. And this picture is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk. Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and let them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the chi of love. And we move along here to thank you. And you can see where he taped that to this bottle here. But if you read Japanese, you already knew that. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except to the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us.
¿Qué les pareció? Está muy interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Entonces, aquí vemos en la fisiología cómo nos afecta el sonido. Ahora, imagínense, a mí me gustaría, bueno, ahí vimos una foto de los cantos de los templos budistas, ¿no? Que cantan el Om, cantan diferentes mantras. Después estaría bien hacer este experimento con el Mahamantra, con la representación de ese mantra que es el que en la tradición Bhakti es el más importante, que es el que representa a Dios. Entonces, vamos a pasar al siguiente texto. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Muy bien, entonces vamos a pasar al texto 39. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, por favor? Yo. Gracias. Dice, oh Brahmana, así pues, el Supremo Señor Krishna me dotó primero del conocimiento trascendental acerca del Señor, tal como se inculca en las partes confidenciales del. Luego me dotó de las opulencias espirituales y después de su íntimo servicio amoroso. Muy bien. Entonces, aquí en el significado habla de que la relación, la comunión con el Señor es un método que tiene que tenemos que tener, y hay 10 partes que debemos de cuidar. Se las voy a mencionar rápidamente para que sepan esos 10 conceptos que a veces tenemos que debemos evitar cuando estamos en el proceso espiritual y cuando hacemos oración con los nombres de Dios, ¿no? Entonces, la primer parte es, recuérdame, Shriva, ya se me está es la primera ofensa es ¿recuerdan las ofensas del santo nombre? ¿Alguien que me recuerde? Ananda, Srivas. La primera no es blasfemar a los... Sí, blasfemar a las personas que dedican y que han dedicado su vida a la prédica, ¿no? A llevar esto. La segunda parte es considerar a los semidioses iguales que Dios. La tercera ofensa es no obedecer al maestro. La cuarta es cuarta ofensa. La literatura védica y toda aquella que concuerde con la versión védica. A ver, otra vez. Blasfemar la literatura védica y toda aquella que concuerde con la versión védica. Sí, blasfemar a la literatura védica o todas aquellas literaturas que nos acerquen a Dios, ¿no? Que hablen sobre Dios. La quinta es considerar imaginarias las glorias de Dios, ¿no? Sí. La sexta es actuar, dar alguna interpretación al conocimiento de Dios, ¿no? Así, por ejemplo, yo que practico yoga empiezo a decir, no, pues esta... Sí. Es considerar
las glorias del santo nombre. Sí. Considerar imaginarias las glorias del santo nombre. Sí. Entonces, todo lo referente a Dios, si lo manipulamos nosotros con nuestros sentidos limitados, le damos una mala interpretación, ¿no? A menos que estemos ya conectados con la sucesión de maestros, entonces se nos da la oportunidad porque tenemos esa conciencia ya elevada y el conocimiento adecuado para hablar de eso, pero aún así no hacemos la interpretación, sino simplemente repetimos lo que otros maestros nos han enseñado. Entonces, la séptima es que a pesar de que nosotros sigamos eso, queramos actuar de una manera inadecuada y resguardarnos en Dios, ¿no? Decir, bueno, yo estoy siguiendo esto, pero voy a actuar de una mala forma, se le llama actuar pecaminosamente. Entonces, eso también es una ofensa o una mala acción que no nos deja avanzar. La octava, ¿cuál es? ¿Me recuerdan? La octava es, a ver. Considerar el canto del santo nombre como una de las actividades ritualísticas. Ritualísticas, sí. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo actividades devocionales, lo hacemos para conectarnos con Dios, ¿no? Si nosotros empezamos, que bueno, es una etapa, ¿no? Es una etapa en la que se dice que nosotros al hacer ese canto podemos obtener cualquier poder material, cualquier beneficio material, pero si nosotros lo hacemos con esa conciencia, como que si fuera una actividad ritualística para estar saludable nada más, y perdemos el foco de conectarnos con lo divino, con Dios, entonces estamos ahí haciendo una forma de no avanzar adecuadamente. Y otra, la novena parte es no predicar a las personas que no tienen fe o que son muy materialistas, ¿no? Entonces, vemos que las personas muy materialistas les cuesta tener fe en Dios, ¿no? Les cuesta esa parte de creer ciertas cosas. Entonces, no debemos de perturbar a esas personas. Podemos usar otras técnicas que en el siguiente verso habla nuestro maestro Srila Prabhupada. Y la 10ª ofensa es ¿alguien me puede ayudar? No tener completa fe en el canto del santo nombre y mantener apegos materiales aún después de haber escuchado tantas y tan buenas instrucciones. Ok, entonces, después de uno tener el conocimiento adecuado y seguir apegado a lo material y seguir con la conciencia de que uno es este cuerpo, es otro escalón que debemos de pasar y no quedarnos ahí, ¿no? Entonces, estos 10 conceptos materiales hay que evitarlos para avanzar más rápidamente. Y bueno, aquí en la traducción dice Narada Muni que primero se le dotó del conocimiento trascendental, luego de las opulencias espirituales y después del servicio amoroso, ¿no? Entonces, todo empieza con el conocimiento. Cuando uno aprende algo, le empieza a llamar la atención, nos empieza a emocionar, nos empieza a cambiar la conciencia. Las opulencias espirituales de las que habla aquí es que lo dotó del poder de viajar en cualquier sistema planetario, ¿no? El universo
total está dividido en 7 planetas celestiales, 7 planetas abajo o en la parte baja, y también está el mundo espiritual, ¿no? Entonces Narada Muni es un cosmonauta que tiene permitido, y bueno, también predicar el conocimiento. Esa es otra opulencia espiritual, y también él tiene un instrumento que se llama Vina, que en India se toca mucho, el cítara, la cítara que tocaba Ravi Shankar es parecido a la Vina. Y bueno, y todo eso nos lleva al íntimo servicio amoroso a Dios. Entonces vamos a pasar al último verso del capítulo 5 del canto 1. ¿Alguien me pudiera ayudar a leerlo? Yo. Gracias, Tulsi. Así que describe por favor las actividades del Todopoderoso Señor que has aprendido con tu vasto conocimiento de los Vedas, pues eso satisfará los anhelos de grandes eruditos y al mismo tiempo mitigará los sufrimientos de las masas de gente común, que siempre están padeciendo los tormentos materiales. En verdad, no hay otra manera de escaparse de esos sufrimientos. Entonces, en repetidas ocasiones vemos aquí durante estos 5 capítulos que hemos visto que la única forma de mitigar el sufrimiento es teniendo conocimiento acerca de la verdad, acerca de Dios. Y aquí Srila Prabhupada menciona sobre 4 clases de hombres que son buenos y 4 clases de hombres que les cuesta mucho la parte espiritual, ¿no? Dice, las 4 clases de hombres buenos reconocen la autoridad del Todopoderoso Dios y en consecuencia se refugian intuitivamente en el Señor. Uno de esos hombres son los que están en dificultades. El segundo, cuando estamos necesitados de dinero. Tercero es cuando estamos adelantados en la adquisición de conocimiento. Y el cuarto es cuando estamos interesados en saber muchísimo más acerca de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos ustedes creen que está más avanzado que los demás? Yo considero que el que está interesado en saber muchísimo más acerca de Dios, ¿no? Pero este es un proceso gradual que todos pasamos, ¿no? Aquí en estas clases de hombres pareciera que define la vida de las personas, ¿no? O sea, siempre que estamos en dificultades, Dios mío, por favor, ayúdame. Pero cuando estamos felices se nos olvida Dios. No, no pasa nada, no. Y nos acordamos cuando también estamos necesitados de dinero, pues es otra dificultad que ahora se ha presentado en esta era, ¿no? Todo lo convertimos hacia la parte del dinero, ¿no? Entonces, pero cuando avanzamos con conocimiento, empezamos a interesarnos más sobre Dios. Entonces, los 4 hombres malos que aquí menciona Srila Prabhupada y que se menciona también en el Bhagavad Gita, dice, aquellos que simplemente están adictos a la modalidad del trabajo fruitivo, progresivo, y en consecuencia están sujetos a los sufrimientos que lo acompañan. 2, aquellos que simplemente están adictos al trabajo vicioso en aras de la satisfacción de los sentidos y que entonces sufren las consecuencias de ello.
3, aquellos que están muy adelantados en la adquisición de conocimiento desde el punto de vista material, pero que sufren por no tener la sensatez de reconocer la autoridad del Señor Todopoderoso. Y 4, la clase de hombres conocidos como ateos y que por lo tanto odian intencionalmente el mismo nombre de Dios, aunque siempre se hallan en dificultades. Hablando sobre la corriente del ateísmo, estaba escuchando unos documentales sobre que en el siglo XIX es cuando se empezó con esa filosofía ateísta. Claro, siempre ha habido, ¿no? Pero en el siglo XIX hubo más, pero los filósofos antecesores, los grandes filósofos como Sócrates, Aristóteles y Platón, que bueno, sabemos que tienen la misma filosofía, ellos eran muy, muy creyentes, muy creyentes en Dios, ¿no? Entonces, nuestro maestro, el doctor Howard Resnick, dice que le dice Bhakta Platón. Fue uno de los primeros en tener Bhakta, significa aquel que tiene Bhakti, devoción a Dios, ¿no? Entonces, también quería comentarles sobre que a veces los yogis o las personas que están buscando esa vinculación con Dios, nos quedamos, déjenme quitar la pantalla compartida. Lakshya, ¿me ayudas a quitarla, por favor? Ananda, Alexia no está. En eso ando. Ajá, Ananda. Diaby, dejar de compartir. Gracias. Entonces, estaba investigando un poco sobre, en la práctica devocional, hay una parte donde, por ejemplo, yo que practico las asanas de yoga, las posturas, que son posturas para crear un cuerpo saludable, ¿no? Y bueno, en el mismo proceso, en el Bhagavad Gita se explica un poco el proceso que es el Ashtanga Yoga, que son las 8 partes, 8 brazos del yoga. Y este tipo de yoga a veces puede enredar a las personas porque empiezan a adquirir muchos poderes. Uno de los poderes, recuerdo en una clase de un maestro espiritual que decía que en los años 70 las personas empezaron a buscar el yoga porque pensaban que podían tener poderes como controlar a otras personas, como poder controlar su mente, etc. Incluso mis papás, recuerdo también que mi papá me dijo que él empezó así con el yoga, pensando eso, ¿no? Entonces, les voy a platicar un poco sobre esos poderes que se pueden adquirir sobre el yoga para que después decirles que el bhakti, el proceso devocional, es mucho más poderoso que eso. Un segundo. A ver. Entonces, los poderes que se adquieren cuando uno practica
este proceso de Ashtanga, se les llama siddhis o facultades ocultas, habilidades psíquicas que los yogis pueden adquirir, ¿no? Entonces, estas son, se las voy a decir en sánscrito, luego su significado. Hay 8 básicos y hay 32 menores. Les voy a decir los básicos que no están tan básicos. Por ejemplo, está... el siddhi de aumentar... Los apunté de muchas formas. Aquí está. Se llaman estos siddhis anima, mahima, lagima, garima, prapti, prakamya, vashituam e ishituam. Entonces los voy a decir rápidamente porque ya el tiempo creo que ya nos apremia, ¿verdad? Entonces estos poderes son anima. El yogi se puede hacer tan pequeño como desee. Se dice que se puede hacer hasta del tamaño de un átomo, ¿no? Mahima es el siddhi opuesto de anima, que el yogi se puede hacer tan grande como desee, ¿no? Puede hacerse tan grande hasta alcanzar el universo completo, ¿no? Lagima puede hacer su cuerpo tan ligero como el algodón o como las plumas. Garima es el opuesto a Lagima. Con este siddhi, con este poder, el yogi adquiere un incremento de su gravedad específica y puede hacer su cuerpo tan pesado como una montaña. Prapti, el yogi, estando sobre la tierra, puede alcanzar los objetos más elevados. Por ejemplo, puede tocar el sol o la luna. Puede predecir eventos futuros, tener el poder de la clarividencia, clariaudiencia, telepatía, lectura del pensamiento. Prakamya, puede estar en el agua o bucear en el agua y salir en el momento que desee. Y Vashituam es el poder de domesticar animales salvajes y tenerlos bajo su control. Ishituan es la adquisición del poder divino de crear cosas, puede crear hasta un universo. Entonces esos son los 8 poderes que se pueden adquirir cuando uno practica Ashtanga Yoga, pero el devoto, el bhakta, no está preocupado por eso. Y eso es algo importante que quería recalcar. A veces nosotros empezamos una práctica espiritual para adquirir cierto poder, ciertas cosas, y nos enrollamos en este tipo de actividades. Pero cuando uno está en su parte espiritual, puede tener todos esos poderes automáticamente. Y eso se logra al cantar los nombres de Dios, en este caso el Mahamantra, ¿no? El Hare Krishna Mantra. Entonces, termino aquí. Si alguien tiene una duda, ya nos pasamos por un tiempito, 7 minutos. Entonces, si puedo ayudarles a responder, si no, seguro alguno de mis compañeros puede hacerlo. Yo, lejos de pregunta, como más bien comentario de lo del agua. Ajá. Que igual, la importancia de las palabras que nos decimos y de las que les decimos a los demás, ¿no? Porque también a través de la palabra podemos ayudar a sanar a las personas o podemos, pues, empeorarlas, ¿no? Entonces es como el qué nos decimos y el qué le decimos a los demás, y también, pues, de ahí elegir qué personas queremos en nuestras vidas, ¿no? Si personas que nos dicen palabras de amor, de apoyo, de ánimo, que nos hablen de Krishna, o todo lo contrario, porque también nos afecta, ¿no? Y afectamos.
Sí, eso es muy, muy importante, cómo nos comunicamos, qué lenguaje usamos. De hecho, no sé si vieron ahí alguna de las fotos. También el doctor Masaru Emoto tomó fotos a las formas de hablar de las personas, pero el lenguaje. No sé si ahí o en otro documental que vi viene así que el italiano, el español, el inglés, qué forma tiene, ¿no? Entonces sí, definitivamente es muy, muy importante cuidar cómo nos comunicamos. Gracias, Ananda. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo Ish. tengo una duda. Sí. Nada más sobre lo de los siddhis. Esos siddhis se podían adquirir, o los yogis que practican el Ashtanga Yoga de Patanjali, no el Ashtanga Yoga que ahorita conocemos, ¿no? Que es como un estilo. Pero de acuerdo al Ashtanga Yoga que comentas de Patanjali, de estos siddhis, o sea, ¿los puede adquirir una persona como en este momento o en esta era, o es como algo que se podía hacer hace 500 años o algo así, ¿no? Sí, cualquiera los puede adquirir, incluso en esta era, pero en esta era es muy difícil, ¿no? Imagínate controlar la mente primero, imagínate controlar la respiración, imagínate irte al bosque y perder ciertos miedos de estar ahí solo. Entonces sí se puede hacer, pero es muy, muy difícil. O sea, sería casi imposible. Hay varios yogis en India. De hecho, varios maestros que van frecuentemente a India, ven a yogis que se meten al agua y duran ahí media hora, una hora, y luego salen. Y ahí se dice que es el evento mundial más, donde más gente ha estado en el mundo. Se llama Kumbh Mela y se hace en India. Se juntan 25 millones de personas. Y en ese lugar, Prabhupada, nuestro maestro, alguna vez fue y mencionó sobre... También esos yogis que practican eso viven muchos años, ¿no? Ustedes investigan sobre esos poderes, van a encontrar nombre de varios yogis que aún vive y se dice que tienen algunos cientos de años. Y Prabhupada mencionaba que algunos de los yogis que iban a ese evento tenían 400, 500 años. Entonces es algo así que está así como muy interesante, ¿no? Dices, ay, híjole. Pero el objetivo no es ese. Por eso yo les mencionaba, no quedarse en esa parte solamente de adquirir poderes y wow, voy a cantar los nombres de Dios para adquirir esos poderes y ya después de eso me olvido de Dios, ¿no? Porque si no, pues entramos otra vez en el ciclo que no queremos, ¿no? Nacer, enfermarnos, morir, sufrir, eso es sufrir. Entonces, alguien inteligente se quiere salir de ese ciclo. Alguien que quiere seguir sin disfrutar realmente, pues se puede quedar ahí en ese ciclo. Gracias. Muchas gracias, Gaura. Gracias, muchas gracias. ¿Quieres decir algo, Srivas? Nada más comentar que si quieren, de los versos que leímos, el 39 es muy interesante respecto a los siddhis, si quieren estudiarlo. Porque ahí se explica que Krishna, cómo Narada Muni recibió ese poder de viajar por todo el universo. O sea, él recibió Aishwarya, que es opulencia mística, Prabhupada lo traduce. Y es el segundo paso, ¿no? Krishna primero confiere conocimiento trascendental acerca del ser. Segundo, confiere Aishwarya, que es opulencia mística, que puede ser una o todas las opulencias, como Narada Muni.
para un fin particular porque se le confiere un servicio particular al devoto puro. Entonces, una persona que realmente alcanza un estado de devoción pura por Krishna, tiene realmente se puede decir que uno de los efectos es que obtiene esa Aishwarya, pero es algo secundario. En realidad, lo que es más importante es que él ha alcanzado la oportunidad de hacer un servicio particular para Krishna, ¿no? Como por ejemplo se puede hablar de, por ejemplo, Vyasadev, Krishna Dvaipayana Vyasa. Él es una alma como ustedes y como yo. O sea, no, a nivel categórico es una alma espiritual de Jiva, dentro de la categoría de Jiva. Sin embargo, él recibe todas las opulencias místicas específicamente para escribir todos los Vedas, ¿no? Y así hay muchos ejemplos. Otro ejemplo es Parashuram. Parashuram es un Shaktiavesha avatar, ¿no? Entonces también él recibe todas las opulencias místicas para un fin particular y un servicio particular que va a ser para el Señor. Entonces también eso es interesante. Va. Sí, gracias, Srivas. Sí, cada quien tiene una relación con Krishna y va a despertar un poder particular para servirlo. Entonces es muy interesante esa parte, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, entonces, gracias por acompañarme. Es un honor estar aquí con ustedes. Espero seguir aprendiendo de todos ustedes y seguir con estas lecturas, con estas pláticas que son muy, muy animadoras y nos hacen cada día más conocedores del conocimiento espiritual. Que tengan excelente día, lindo fin de semana. Nos vemos próximamente. Hasta luego. Ya, y muchas gracias, Lore. Hasta luego. Muchas gracias, Hare Krishna. Hasta luego, Hare Krishna. Hasta luego. Gracias. Buen día a todos. Bye. Gracias a todos. Chao.